Ya estamos a punto de comenzar y hoy en el radar le presentamos las razones detrás de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el desarrollo que podría detonar este proyecto. Además, vamos a tratar el rechazo por parte de los pueblos originarios a la mega obra del Tren Maya. También le vamos a decir cómo está impactando el coronavirus en la economía, pero también en el turismo en nuestro país. Y en un último tema, pues llueven las denuncias por acoso de maestros a estudiantes. Le platicaré en dónde, así que ya estamos a nada de comenzar. Recuerde, usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp y súmese a esa lista de difusión. Yo soy Magda Bastida, lo espero al volver del corte. En el radar. Qué gusto saludarles, yo soy Magda Bastida, estamos en el radar. Déjenme platicarle que una de las obras que generó, una de las promesas de campaña que generó muchísima controversia de Andrés Manuel López Obrador fue la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, ¿recuerdan? Y es que actualmente el aeropuerto, el Benito Juárez, es el más grande del país. Un aeropuerto que, si bien es cierto, ha generado también algunos problemas, pese a tanto terreno que tiene, tanto terreno que ocupa, pues también genera muchísima actividad en la cantidad de pasajeros que transporta al año y al tamaño también de sus pistas. Pero ser el más grande no significa precisamente que sea el mejor de todos. Los servicios que ofrecen los aeropuertos de nuestro país están totalmente fuera de la lista de los mejores aeropuertos del mundo, de esos que marcan la prosperidad de un país. Así que veamos la siguiente información. A lo largo de este trabajo especial sobre el ABC del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hemos presentado el inicio de construcción del edificio terminal y los trabajos que se desarrollan en los 17 frentes en los que fue dividido el AIFA en la base aérea de Santa Lucía. La construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles representa ya un 6% de avance general en los 17 frentes de construcción. Al interior de la base aérea de Santa Lucía, 5,000 de los 15,000 trabajadores que se tienen contemplados para mediados del 2020 laboran en diversos turnos para cumplir con el compromiso de entrega que estableció el presidente de la República. La infraestructura y fecha de inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles está garantizada, así lo prometió el gobierno federal. Pero ¿qué pasa al exterior? ¿Qué se está haciendo para tener un aeropuerto que no sea un dolor de cabeza tan solo para poder llegar? Además de las modificaciones necesarias en las comunidades de la zona. Los gobiernos, particularmente los gobiernos locales y estatales, deben de estar tomando medidas en términos de instrumentos de planeación, reservas territoriales, reservas ecológicas, qué zonas son las que se deben de proteger, zonas digamos ambientales, y qué localidades urbanas alrededor del aeropuerto se van a tener que actualizar sus programas de desarrollo urbanos y sus instrumentos, ¿verdad?, para poder albergar los efectos que va a tener no solamente la construcción del aeropuerto, sino una vez que ya venga la operación del aeropuerto, ¿no? O sea, por un lado, digamos, viviendas, por otro lado, otro tipo de agencias aduanales, bodegas, industrias, oficinas, comercios, rutas de transporte público. Normalmente ese tipo de usos no quedan dentro del polígono en proyecto, pero se necesitan y terminan estando del otro lado de la barra, terminan estando de una manera informal, desordenada, en zonas donde no deberían de haber estado. El plan de conectividad del sistema aeroportuario aún es uno de los pendientes en los que trabaja el gobierno. Las vías de acceso tendrían que estar listas a la par del aeropuerto Felipe Ángeles. Se tiene que construir una enorme cantidad de infraestructura que en este momento no existe, desde luego, para poder hacer que los usuarios que vivimos en la Ciudad de México nos podamos mover de una manera mucho más ágil hasta esa zona. El gobierno federal hasta este momento ha señalado que está trabajando en una serie de proyectos para poder, hasta ahorita, conectar cuando menos el aeropuerto de la Ciudad de México con el aeropuerto de Santa Lucía. Lo que todavía no está muy claro es otro tipo, digamos, de infraestructuras como las de la carretera, el transporte público u otros usos que permitan ese acompañamiento, insisto, no solamente en la construcción, sino también en la operación de ese aeropuerto. ¿Sabe usted cuánto tiempo tendría que pasar para tener una infraestructura global? Es decir, un desarrollo integral exterior e interior para que usted, ya sea como usuario, prestador de servicios o habitante de la zona, pueda percibir los beneficios del proyecto. Se hablaba de un escenario cuando menos de 6 a 12 años para consolidar, digamos, su operación.
En términos urbanísticos, todo lo que tenga que ver con toda la infraestructura afuera de ese predio, podemos hablar de muchísimos más años. O sea, estamos hablando de grandes inversiones públicas que son difíciles que se puedan sufragar en un solo sexenio y por un solo gobierno, incluso no solamente el federal. O sea, también la inversión que pudiera sumarle los gobiernos estatales y los municipales es mucho más difícil por la disposición de recursos que tienen, desde luego, ¿no? Pero estamos hablando de horizontes de mediano y de largo plazo para consolidar ese tipo de proyectos. El gobierno federal y del Estado de México sostienen encuentros para analizar los temas de infraestructura y conectividad del complejo Felipe Ángeles, para detonar los proyectos de transporte masivo, carreteras y vialidades que faciliten los accesos a la terminal aérea de Santa Lucía. En la próxima entrega del ABC del AIFA seguiremos hablando de todo lo que envuelve a la construcción de la torre de control y su operación, sin duda uno de los temas más interesantes en el sistema aeroportuario. En las imágenes, José Antonio Aguilar. En la edición, Armando García. Antonio Jiménez Ugal, de Investigaciones Especiales, Mega Noticias TVC. De pronto la cancelación de un aeropuerto, también la insuficiencia de otro, llevaron a que surgiera este aeropuerto internacional, el Felipe Ángeles, que por cierto, déjenme decirle que hace unos días se reunió el gobernador del Estado de México con Andrés Manuel López Obrador, pues para hablar acerca de este plan de obras viales, entre ellos que se contempla la ampliación de las líneas del Mexibus 1 y 4, además también ampliar el tren suburbano, que sería una de las posibilidades, este tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, y las conexiones del circuito exterior mexiquense. Pero en términos generales, ¿qué contempla el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Cómo estará conectado? ¿Logrará dar solución a la saturación que hoy enfrenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Veamos. Hace un mes exactamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitaba Santa Lucía para supervisar los avances de la obra. Ahí no solo volvió a elogiar el proyecto de comunicación, lo reiteró como una de sus mejores decisiones en lo que va de la administración, al menos en materia aeroportuaria. Y quizá no sea para menos. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020 se estipula un presupuesto de 63,624 millones de pesos para su construcción, aunque el costo total y estimado al largo plazo supera los 95,260 millones de pesos. El nuevo aeropuerto tendrá 3 pistas, 2 para operaciones civiles y una más destinada al uso militar. A la fecha, se han creado cerca de 12,627 empleos en torno a esta obra. Se han trazado 4,794,000 metros cuadrados de instalaciones, pero el avance únicamente es del 6,24%, aunque el presidente ha insistido que el Felipe Ángeles se entregará en tiempo y forma en marzo de 2022. Por su parte, la Sedena, dependencia a cargo de este megaproyecto, detalló que se han excavado 6,812,000 metros cúbicos en los alrededores de la base militar de Santa Lucía, mientras que la terminal de combustible, que tendrá capacidad de autonomía de hasta 7 días, ya tiene el 8,7% de avance. Otros aspectos importantes son la torre para control de aterrizaje y despegue, que tiene un 7,45% de avance, muy superior al 2,31% que apenas tiene el edificio terminal de pasajeros proyectado para albergar y atender a 19,5 millones de personas. Vamos a una reunión con el presidente para hablar en especial de toda la conectividad para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, es decir, toda la infraestructura de comunicaciones, de carreteras, de transporte masivo, como los mesibuses, por ejemplo, para conectar el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Este proyecto estará conectado con diversas carreteras y vialidades, como la autopista México-Pachuca, que ya contempla una ampliación en forma de distribuidor que conecte con el aeropuerto, además del acceso que habrá por el circuito mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec. Tanto el Mexibus como el tren suburbano podrían ser sistemas de transporte que amplíen sus rutas para conectar hasta el aeropuerto. Pero además de las vías de comunicación que conectarán con Santa Lucía, la Sedena resaltó la importancia que tendrá también la ciudad aeroportuaria, un espacio con una extensión de 18,5 hectáreas que contará con todo tipo de negocios y empresas y que rodearán al Felipe Ángeles para acrecentar la producción económica de la zona. En dicho espacio habrá hoteles desde 3 hasta de 5 estrellas, edificios corporativos, centros comerciales, hospitales, tiendas, gasolineras, restaurantes y diversas áreas de recreación y convivencia.
Y así es, al menos hasta el momento, como se proyecta el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Mega Noticias, TVC, Rodrigo Muñoz. Fíjense que aquí es necesario poder hacer algunas precisiones. Justamente cuando se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se estaba realizando en Texcoco, pues ya llevaban 3 años de construcción y un avance de aproximadamente el 35%. Estamos viendo en el Felipe Ángeles, ya un avance del 6.24%. Sin embargo, algunos de los aspectos que han sido cuestionados, por una parte, es la conectividad, que es lo que acabamos justamente de presentarle, el recurso, con qué cantidad de recursos van a lograr hacer esta obra, y por supuesto la seguridad del tránsito aéreo. Este proyecto que sin duda ha sido bastante controversial y bastante cuestionado. Vámonos con otros temas. Ayer le presentamos una investigación especial sobre el Tren Maya, otro de los proyectos más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión le vamos a presentar cómo se están organizando diferentes grupos de pueblos originarios en Chiapas para expresar su rechazo a la megaobra por el impacto ambiental que advierten va a representar. En el estado de Chiapas se vive una severa devastación ambiental en 4 zonas, cuyos pueblos originarios luchan con argumentos legales, buscan frenar el megaproyecto Tren Maya del gobierno federal mediante un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, indicaron integrantes del movimiento en defensa de la vida y el territorio. Los pueblos originarios se están moviendo, se están organizando y van contra los megaproyectos, van contra el Tren Maya, que el impacto ambiental va a ser severo. Hoy estamos viviendo una grave crisis ambiental, hay una emergencia ambiental no solo en Chiapas, sino en México y en el planeta, y que hoy los gobiernos están obligados a escuchar los pueblos. Detallaron que no hubo una consulta real en los pueblos originarios para la construcción del Tren Maya, y ante la protesta del pueblo maya de Calakmul, estos grupos indígenas de Chiapas dieron trámite a este amparo para frenar el megaproyecto ante la falta de un manifiesto de impacto ambiental. Y el próximo 22 de marzo, en la celebración del Día Mundial del Agua, vamos a tener un foro en San Cristóbal donde van a bajar los pueblos originarios a dar su palabra, a decirnos cómo se están organizando en la defensa de sus ecosistemas. Esta organización ha caminado con diversos sectores que conforman 4 regiones: la zona costa, la zona norte, que está en contra de las mineras, la zona altos, que resiste contra los saqueos de los recursos hídricos de la empresa mundial Coca-Cola, que además enferma a los pueblos originarios, y la zona selva, que ha registrado un grave deterioro ambiental. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Los gobiernos están obligados a escuchar a los pueblos originarios, sobre todo ante esta crisis ambiental, así es como lo mencionan. Y demos la vuelta a la página informativa. Ahora hablemos del coronavirus, porque el COVID-2019 sigue causando estragos en la economía y en el turismo mexicano. Aquí las suspensiones que se han registrado en Baja California Sur. El tema del COVID-19 está afectando de manera importante la dinámica económica de los países. A pesar de que el Estado no ha presentado ningún caso, el miedo de los turistas persiste. Esto ha ocasionado ya afectaciones en la llegada de turistas al destino, principalmente cruceristas. De acuerdo con la Administración Portuaria Integral, ya se presentaron 3 cancelaciones debido a este tema. Estas cancelaciones no han afectado de manera significativa al destino, por lo que se está trabajando en medidas preventivas y haciéndoles saber a las navieras que en Los Cabos no se corre ningún peligro. Que únicamente por esta ocasión los buques Grand Princess y Royal Princess han sido atracados y de alguna manera puestos bajo verificación exhaustiva sanitaria en Estados Unidos. Únicamente son estos 2 buques los que han suspendido sus operaciones en la ruta de la Riviera Mexicana. Estos buques, si bien están de momento suspendidos en su travesía, en su itinerario, por ahora. El mundo y también pues los mercados financieros se han contagiado ante el COVID-2019, y es que parece que la depresión económica impactará directamente en esta Semana Santa. Aquí la situación, pero en Sinaloa, en la playa de Maviri. Las fechas más esperadas. La Semana Santa es una de las fechas más esperadas por parte de prestadores de servicios turísticos de Playa El Maviri, tras el crecimiento en la afluencia de visitantes que registra el destino turístico durante los festejos de la Semana Mayor. Sin embargo, para este año las expectativas no son positivas para el sector, debido a la economía deprimida que persiste a nivel nacional y que se espera impacte en una menor influencia de visitantes para este año.
Felizardo Romo, miembro de Prestur, manifestó que el sector vive una situación complicada, dado que la afluencia de visitantes ha disminuido en un 20%, lo que se ha reflejado en un impacto negativo en ventas. Las condiciones no son muy favorables, que digamos, en cuestiones económicas, en cuestiones de afluencia para acá a la playa, se han mostrado muy por debajo de los números comparando a los años pasados. Ha sido mucho menos la afluencia, 15-20% menos. El también expresidente de Prestur dijo que restaurantes instalados sobre Playa El Maviri se han visto obligados a abrir sus negocios solo en fin de semana, así como también recortar personal para reducir costos de operación y evitar cierres. Por otra parte, considera que la falta de obra pública no abona para la atracción de más visitantes. Carla Beltrán, Mega Noticias. Vaya que nuestro país ha atravesado en los últimos días por momentos álgidos. Estamos hablando de cuestiones de seguridad, cuestiones directamente como esto que acabamos de ver con el coronavirus, pero también la violencia contra la mujer que no para. Los movimientos de cada vez más mujeres para unirse y enfrentar casos de agresión siguen creciendo. En Baja California Sur denuncian acoso de profesores a jóvenes de varias generaciones. Los detalles a continuación. Estudiantes de la preparatoria José María Morelos y Pavón alzaron la voz ante casos de violencia sexual por parte de personal académico de la institución. ¡Somos todas! ¡No es una! ¡Somos todas! ¡No es una! Denunciaron ser víctimas de acoso y connotaciones sexuales por parte de profesores. Nuestro rechazo hacia las conductas lascivas e inapropiadas de acoso sexual por parte de profesores a alumnas que han ocurrido a lo largo de diferentes generaciones. ¡Oh, maestra, no sea indiferente! ¡Abusan de nosotras en la cara de la gente! ¡Abusan de nosotras en la cara de la gente! Inclusive, comentaron que exalumnas han denunciado desde hace tiempo casos de acoso. Exalumnas, mujeres que hemos sido víctimas de abuso por parte de profesores. Para exigir justicia. Tenemos años callados y hemos decidido no hacerlo más. Mientras se realizaba una reunión de docentes a las afueras del aula, estudiantes se reunieron para expresar los casos. En repetidas ocasiones, el director de la institución acudió con los estudiantes para solicitarles que se retiraran de la reunión. Las protestas continuaron y los docentes abandonaron el aula. Fue entonces cuando el director escuchó las peticiones y denuncias. Mira, yo tengo 2 años en la dirección y no tengo conocimiento de ese dato. Aguirre Zamora comentó que el día jueves 12 se realizará una reunión con el Consejo Técnico Escolar para exponer los casos y dar solución. Con imágenes de Marco Gutiérrez, Paola Vargas, Mega Noticias TVC. Pero mire, desafortunadamente el caso de Baja California no es el único. Esta situación se ha replicado en varias entidades del país y bueno, son denuncias en donde señalan directamente a profesores por agresiones de carácter sexual, por temas de acoso y no nada más en facultades, también en preparatorias. Estamos hablando de que en el Estado de México en este momento también hay un paro importante en la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde 7 facultades están en paro. Algunas otras preparatorias se sumaron, no en paro precisamente, pero sí con tendederos. Hablamos también de Nayarit, Culiacán, Guerrero, Zacatecas, Los Mochis, Veracruz, tan solo por mencionar algunas entidades que presentan este mismo problema. Y justamente en ese marco, varios estudiantes de Guerrero denunciaron varios casos de acoso sexual en instituciones educativas. Alumnas de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, con sede en Petatlán, denunciaron por medio de escritos actos de acoso sexual realizados supuestamente por maestros y alumnos del mismo plantel. Son estudiantes de la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales, que durante una actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer llevaron a cabo señalamientos de manera anónima,
fueron colocados en los pasamanos del edificio en que toman clases, en la intención de plasmar por escrito actos de acoso sexual que las féminas pudieran haber vivido en alguna etapa de su vida y compartirlos para evitar que otras mujeres sufran lo mismo. Salieron a relucir los señalamientos de personal docente y algunos alumnos. Particularmente en algunos letreros, señalaron textualmente que el director de energías renovables es muy mano larga. Citaron también a el ingeniero Obed, de quien acusan reprueba a las niñas para aprovecharse de la situación. Además, en esa misma carrera, los escritos anónimos revelan que en energías renovables, 8 de cada 10 niñas son acosadas hasta por compañeros. Del hecho, la rectoría de la universidad, a cargo de René Galeana Salgado, ya tomó cartas en el asunto. Las quejas fueron canalizadas al área de jurídico, en donde se va a investigar para llegar al fondo de los señalamientos y en caso de comprobarse con sustento, se actuará en consecuencia. Esta misma área, tras el incidente, acudió a los salones de las diferentes carreras para invitar a los estudiantes que tengan alguna inconformidad al respecto a que lo expresen con ellos o de una manera más específica en los buzones de quejas que existen dispersos en todo el plantel. Cabe detallar que los desplegados rápidamente se hicieron virales en redes sociales, por lo que casi al instante fueron retirados de los pasamanos. Isaac Castillo, Mega Noticias. Y en el tendedero del acoso, estudiantes de Sinaloa denunciaron un sinfín de casos de agresión a los que se enfrentan cientos de jóvenes. Tu calificación es 0, pero con un palito es el 10. La falda es el 100. Me siento insegura en mi propia escuela. Esos son algunos de los mensajes que con desesperación colocaron algunas alumnas en lo que se llamó tendederos del acoso, que no son más que espacios donde jóvenes estudiantes víctimas del acoso pudieron señalar a sus agresores, pues al hacerlo ante las autoridades escolares solo recibían más violencia a través de burlas o la indiferencia. Comenzó como una actividad escolar para exponer casos de acoso y terminó siendo la oportunidad para denunciar a los agresores y visibilizar los problemas de violencia a los que se enfrentan diariamente cientos de estudiantes a manos de sus compañeros, maestros y en algunos casos hasta el personal administrativo en distintas universidades. En Culiacán iniciaron esta dinámica en el Instituto Tecnológico de Culiacán, donde al hacerse acusaciones directas, con nombres y apellidos, la administración decidió dar fin a la actividad y frenar las acusaciones de las jóvenes violentadas. Le siguió la Universidad Autónoma de Occidente y, por supuesto, la mayoría de facultades y escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde no solo universitarias denunciaron acoso, sino que también estudiantes de preparatoria, muchas de ellas menores de edad, expusieron a sus agresores. El mismo caso se dio en el TEC de Monterrey, el cual no fue muy comentado porque de inmediato la institución frenó la dinámica cuidando el prestigio de la escuela. Sin embargo, las estudiantes inconformes con esta actitud decidieron continuar con el tendedero a través de redes sociales para hacer notar los casos de acoso y abuso que se dan al interior de este recinto educativo. Ante estas fuertes acusaciones y la indiferencia de las autoridades escolares en la mayoría de los casos, que prefirieron hacer callar a las alumnas antes que investigar y sancionar a quienes son acusados de acosar, abusar y violentar a las jóvenes mujeres estudiantes, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos anunció que se tomarán medidas para atender estas denuncias. Declaró a través de un comunicado que se iniciarán de oficio, es decir, sin una denuncia formal, investigaciones sobre los casos expuestos por las jóvenes. Además, se solicitará a las instituciones educativas involucradas que se tomen medidas cautelares para que se garantice el acceso a una educación libre de violencia física, sexual y psicológica. Informó para Mega Noticias, Katia Valdés. Tremenda la situación actual que viven las mujeres en el país. Ahí estamos viendo el caso de estas jóvenes que denuncian un tema de acoso sexual en distintos planteles del país. Pero bueno, ya estamos en la parte final de En el Radar y en 2 minutos Yoli Ramírez nos presenta Ángulos. Yoli, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues vamos a ver cómo va el avance del aeropuerto de Santa Lucía, este proyecto, la mega obra, otros de los proyectos más importantes del presidente López Obrador. Vamos a ver cómo está avanzando y qué dicen en nuestro debate nuestros invitados el día de hoy. Regresamos contigo. Muchísimas gracias, Yoli. Pues ya en unos minutos nosotros ya llegamos al final de Radar. Soy Magda Bastida y para seguir en contacto los invito a que se sumen a nuestro grupo de WhatsApp. Además, visiten nuestras redes sociales y si se quedaron con alguna duda, por favor consulten el portal de Mega Noticias o bien recuerden descargar la app también de Mega Noticias. Nos vemos en la próxima.